Consolidar una política de desmantelamiento de los grupos armados que están operando en el territorio. Promover el financiamiento de proyectos productivos para sustituir los cultivos ilícitos, pero de manera sostenible. Y además, ayudar a los campesinos que en este momento están derivando su sustento de esos cultivos ilícitos para tener otros ingresos. Esas son algunas de las recomendaciones que hace Naciones Unidas al Estado colombiano en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, en el capítulo referente al narcotráfico. Pero, ¿qué tan fácil resulta la implementación de estas recomendaciones teniendo en cuenta la enorme complejidad de un fenómeno transnacional como el narcotráfico? ¿Tenemos una adecuada lucha contra las drogas teniendo en cuenta este conflicto del narcotráfico, no solo aquí en Colombia, cómo está operando, sino cómo está a nivel internacional? ¿Y qué tanto está permeando el narcotráfico, el conflicto armado colombiano? Son algunas de las preguntas que vamos a intentar resolver en este nuevo capítulo de Conversaciones Difíciles. Soy Adriana Santa Cruz y les doy la bienvenida. Y nuestros invitados para el día de hoy, Carlos Arturo Martínez Urrea, ecólogo de 31 años de experiencia en gestión ambiental, empresarial, cambio climático y basura cero, gerente de producción de Asomira-Valle Norte, una asociación de pequeños y medianos productores agropecuarios. Desde el 2018, productor de cannabis medicinal no psicoactivo, Asomira-Valle Norte. En el 2020, titulado como Cannabis Master Grower. En el 2022, representante del eslabón de productores de cannabis medicinal ante el Comité Departamental de la Cadena de Cannabis del Valle del Cauca, y en el 2023, representante del Departamento del Valle del Cauca de Productores de Cannabis Medicinal e Industrial ante el Consejo Nacional de la Organización de Cadena de Cannabis Medicinal, Psicoactivo y No Psicoactivo, Industrial y de Cáñamo, COSECAN. Interesante. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Muchas gracias, Adriana, por su invitación. Vale. Y nuestro otro invitado es Boris Salazar, profesor, economista de la Universidad del Valle. Él adelantó estudios de maestría y doctorado en economía en el New School for Social Research en Nueva York. A los 22 años ingresó como profesor por concurso de méritos al Departamento de Economía de la Universidad del Valle. Entre el 2016 y el 2018 fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Investiga en las áreas de redes sociales complejas, acción colectiva, violencia urbana y conflicto, historia y metodología de la economía, mercados laborales y educación superior. Es colaborador permanente del semanario Razón Pública y es autor de varios libros. Boris, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Primero, muy bueno verte de nuevo. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Es bueno estar aquí. Es bueno estar acá. Bueno, arranquemos con usted. Ya nosotros habíamos hecho un programa sobre el conflicto colombiano porque partimos pues de este documento de Naciones Unidas que se denomina Una Agenda Común por Colombia, donde tiene una serie de recomendaciones para que Colombia alcance más rápidamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de ellos tiene que ver con el conflicto y con superar muchas barreras. Una de esas, el narcotráfico. Y la primera pregunta que le quiero hacer a usted, un poco retomando lo que habíamos dejado en otras conversaciones en el pasado, es esa relación entre narcotráfico y conflicto hoy en Colombia. ¿Cómo está? A diferencia de, por ejemplo, si le damos una mirada de un par de décadas atrás, ¿empeorado o cómo está? ¿Qué análisis hace? No es que haya empeorado, se ha transformado, se mantiene. En este momento el narcotráfico no alimenta el conflicto armado en el sentido que lo conocemos, o sea, no hace parte en este momento de una guerra por el poder del Estado, pero sí alimenta por otras vías, por la vía de la acumulación de capital, por la vía de la demanda por trabajo, por la vía de la corrupción existente, por la vía de la interacción con muchas empresas, con muchas partes de la economía colombiana, y tiene un efecto permanente. ¿Por qué? Porque una de las rentas de las cuales se alimentan los grupos que todavía se mantienen en la guerra, que no es la misma guerra anterior, es el narcotráfico. Hay otros, hay rentas por minería, por extorsión,
por comercio ilegal, por contrabando. Por secuestro. Entonces, el narcotráfico mantiene esa posición, pero no es igual en este momento, ha cambiado. ¿Cuáles son esas diferencias, Boris? Las diferencias son estas. En este momento no tenemos un enfrentamiento por el poder del Estado como tuvimos en la larga guerra de las FARC con el Estado colombiano, que después se convirtió en la guerra del Estado colombiano, más el Estado de Estados Unidos, más los paramilitares contra las FARC. No lo tenemos hoy porque de todas maneras se ha desmontado. Quedan unas disidencias o residuales desde las FARC que, si bien tienen en ciertas regiones del país un impacto todavía sobre la vida social, sobre la vida económica, incluso sobre la seguridad de los ciudadanos y sobre la violencia, no tiene, por supuesto, la dimensión política que tenía la guerra con las FARC. Entonces, allí hay... ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, el ELN, buena parte de su financiación viene de allí también, sobre todo en la zona de Arauca, que en parte también ha hecho que el ELN no tenga una dirección unificada en este momento. Los frentes de guerra más fuertes, que tienen más dinero, que tienen más recursos, que generan mayor amenaza sobre la población y sobre el Estado, no obedecen realmente a las posiciones del COSE. Entonces, allí, ya lo vimos. Allí hay una dificultad en las negociaciones que están haciendo hoy, porque ellos quizás representan a una parte del ELN, pero no representan a todo el ELN, y no sobre todo al grupo más dinámicos, más activos y con mayor amenaza, digamos, para la población. Entonces, creo que sigue siendo un factor que alimenta el conflicto, pero sobre todo lo que hace es que tiene un efecto sobre la vida social y económica muy fuerte. Por ejemplo, en este momento, aunque ustedes no lo crean, ha caído el precio de la hoja de coca. De hecho, en este momento no están comprando hoja de coca, y por tanto hay una caída de los ingresos de la del negocio. No, de los campesinos que viven de producir hoja de coca. Ese es el problema. Entonces, en este momento, en el Bajo Cauca, en el norte del Cauca, son regiones que están viviendo una situación dificilísima económica. Entonces, digamos, los movimientos de los precios de la hoja de coca, además de otra cosa, aunque tampoco lo cree mucha gente, el gobierno de hoy, al cambiar continuamente la cúpula militar, ha generado cierto nivel de desorden a nivel de los embarques de cocaína que se ven de Colombia, y por tanto ha caído nuestras exportaciones. Entonces, los compradores internacionales no están pagando, ni están comprando hoy la hoja de coca para producirla o para enviarla al exterior. Eso ha llevado a una caída en los precios, ha llevado a un problema económico y social para las poblaciones de esas zonas que dependen de la hoja de coca, desde ese cultivo, y que además ha llevado a que el campesinado, que es el que siempre ha estado, digamos, ha tenido los mayores efectos en este caso yo no diría conflicto, sino de tener este negocio, digamos, que tiene esas dimensiones internacionales, pues es el que siempre ha sido el afectado. Entonces estamos en una situación difícil. Lo que quiero decir con esto es que el acuerdo de paz, una de sus cláusulas fundamentales, eran dos. Una, la restitución de las tierras, y otra era tener bienes públicos en las zonas de conflicto para que no hubiera repetición. Claro. Eso no se ha cumplido. No tenemos ni salud, ni educación, ni tenemos crédito, ni se ha podido hacer la sustitución de cultivos, que era el gran programa que se debió haber hecho desde la firma del acuerdo de paz. Y las mismas zonas en las que está hoy las disidencias de la FARC, por ejemplo, en el Cauca, tanto en el norte como en el Bajo Cauca, todo el Bordo, toda esa zona, pues siguen viviendo del cultivo de coca y viven las situaciones de total, a mí me parece que casi que de total abandono por parte del Estado, a pesar de todos los deseos que tiene el gobierno, y este gobierno en particular, de cumplir con esos acuerdos. Claro. Pero en eso estamos atrasadísimos. Boris, yo quiero ir por parte y ya vengo con usted porque creo que con usted vamos a hablar un poco de las alternativas que existen a lo que en algún momento se consideran cultivos ilícitos, pero quiero ir por parte. La afectación del negocio. Es claro que, digamos, la dinámica del narcotráfico ha planteado que ese negocio hoy tiene otras dimensiones, está compitiendo en un mundo donde ahora hay procesamientos afuera, más barato que tener los laboratorios que antes teníamos en Colombia, o están otro tipo de drogas sintéticas, etcétera. Pero uno diría, ahí hay una disyuntiva, porque si bien uno quisiera proteger al campesinado y que no sufra este golpe social que nos va a impactar a todos en Colombia, sin duda alguna,
y va a ser peor para el tema de violencia, pero también hay que golpear una estructura de ganancia del narcotráfico a ver si se desestimula un poco, o no es por allí. A ver, yo creo que se está desestimulando, pero ¿qué pasa? Es que los compradores tienen grandes reservas de capital y los compradores son realmente los que animan el negocio en Colombia. Si no hubiera compradores internacionales, difícilmente este negocio se mantendría. Sí. No tendría mucho sentido. O es más, se podría mantener el cultivo de coca para otros fines, que Claro. yo creo que es lo que Ahora Carlos vamos a hablar. está planteando. Aunque Carlos está por el lado de cannabis, de la pero- cannabis, no estoy acusándolo de que esté tratando de comercializar la coca, pero mientras eso no ocurra, vamos a tener, es decir, lo que quiero decir es que estamos dependiendo de los vaivenes del mercado internacional y como tú decías muy bien, en este momento hay una oferta de drogas sintéticas crecientes que entre otras cosas son producidas por laboratorios legales, grandes laboratorios capitalistas Claro. legales del mundo y sobre todo de Estados Unidos. Entonces, eso está cambiando y en cierto sentido nos ayuda Claro. porque está cayendo la demanda por cocaína a menos que se use como insumo para otro tipo de drogas. Entonces, ha caído. La cocaína, de hecho, era una droga que tenía que ver con un tipo de uso distinto, que era uso de la gente que estaba acelerada, que estaba haciendo mucho dinero, que tenía que durar despierta mucho tiempo. Los consumidores de droga de hoy son distintos, van hacia como casi que hacia el sueño eterno, sobre todo los de fentanilo, De ese tipo de fentanilo, drogas, sí. que llevan a muertes rápidas, digamos, lo que llaman muerte por desesperación en este momento, que golpean muy fuertemente a la sociedad de Estados Unidos, pero que menos mal no son producidos en Colombia, pero están llegando a Colombia. Sí. Lo otro que de pronto nos tratamos ahora es que el narcotráfico dejó de ser solo un producto de exportación para convertirse también en una Doméstico. práctica interna. En las ciudades colombianas nuestras hay venta de drogas. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales se han reducido de alguna manera. Y entonces, cerca a los colegios, a las escuelas, en los barrios, en este momento hay venta de drogas y venta de drogas muy fuertes que llevan a una adicción y la adicción los lleva además que tengan que trabajar en las cadenas de comercialización de la droga, que con muertes también muy rápidas y que además también contribuye a la violencia urbana que tenemos en Colombia. Claro. Entonces, nosotros estamos en una situación pues que... De por transición, por así decir, transición, de un modelo está cambiando. ilegal, pero que Claro, nos ha dado pero por recursos. un problema, que de todas maneras esa droga que antes se vendía en el exterior se está vendiendo hoy internamente. Ya hay un problema y está generando nuevos adictos y está generando nuevos problemas de violencia y mantiene una posición de doblegamiento a la población joven también de nuestros barrios en las grandes ciudades de Colombia. Y ya venimos con usted nuevamente para entender un poco la lucha frente a un modelo que cambia. Uno asumiría que debería cambiar el modelo de lucha. Si el modelo de producción es otra, bueno, ¿cómo Sí. no lo repensamos ahí? Pero mientras tanto quiero ir con usted, Carlos, desde su visión. Yo sé que usted está trabajando en el tema de cannabis. Cannabis ha tenido otro tipo de desarrollo, digamos una ruta diferente a la cocaína, pero lo que me interesa aquí es cómo logramos dar el salto y recuperar una posibilidad de producción lícita que pueda ser un origen de recursos y sustento para muchas personas. Ese tránsito, de todas maneras, tiene todavía, digamos, algunos problemas porque no hemos terminado de desdemonizar, si existe esa palabra, por ejemplo, en este caso, la marihuana. Usted tiene toda la razón y dándole toda la razón al profesor Boris. Mire, en el caso específico del cannabis hay unas cifras de Fedesarrollo que en el año 2019 estableció que el mercado mundial del cannabis total estaba en 150.000 millones de dólares en el año 2018-2019 y que iba a un acelerado crecimiento mundial para llegar al año 2025, que es pasado mañana, a los 214.000 millones de dólares. O sea que hay un mercado, hay una demanda, entonces tiene que haber una oferta. Correcto. Pero mira lo interesante lo que ocurrió con el tema del cannabis específicamente a partir del año 2016, en cuando ya se genera todo el tema del cannabis medicinal, cannabis industrial, y a partir del año 2020-2021 que ya se habla de cannabis de otros usos como el cannabis industrial, el cannabis para fibras y toda esta cuestión. El mismo Fedesarrollo establece que el mercado ilegal del cannabis pasaría de 138.000 millones de dólares en el 2018 a 48.000 millones de dólares. Una caída. O sea, hay una caída rápida. Sí. Y entonces, ¿quién ocupa ese gap? ¿Quién ocupa esa porción? Ahora Pues sí. el cannabis legal, que pasaría de 12.000 millones de dólares en el año 2018 a 166.000 millones de dólares en el año 2025. Entonces ahí es donde está el tema. Afortunadamente el profesor Boris es economista
y no otras profesiones, porque aquí es desmitificar un poco ese tema, y el tema como el narcotráfico y el tema de la coca, no de la hoja de coca, sino de la cocaína en el mercado nacional e internacional, es un problema económico. Entonces, desde el año 2016 en Colombia se licenciaron 160.000 hectáreas de cannabis medicinal, de 2.138 licenciatarios. O sea, fue bienvenido. Sale la ley 1787, los inversionistas creyeron, teníamos un marco jurídico robusto en el tema y se metieron en el tema. Pero el mercado internacional no respondió por esa estigmatización todavía. Primero que Colombia y segundo el tema de cannabis. Pero sí es una alternativa, darle alternativas de legalización, no porque ya está todo legalizado. Y ahorita en este momento en el Congreso de la República estamos, creo que por tercera o por cuarta vez, hablando del cannabis de uso adulto, y se ha vendido como es despenalización ya del uso adulto. La despenalización del uso adulto del cannabis está desde la Constitución Política de Colombia del año 91. Pero no reglamentada, por ejemplo. Pero no regulada. Entonces ahí es donde está el tema. Claro. O sea, es prohibido, perdón, el uso de sustancias psicoactivas, salvo por prescripción médica y uso científico, pero queda en el limbo quién la produce, quién la comercializa y quién la consume. Acordémonos del magistrado Carlos Gaviria en el año 94, su famosa sentencia 221, en el cual dijo que por el derecho a la libre expresión de la personalidad las personas tenían derecho a consumir cannabis. ¿Sí? Sí. Pero nunca se le dice, entonces empezamos a consumir cannabis, todo Colombia empezamos a consumir cannabis legal, ¿sí? Pero totalmente desregularizado en dónde se puede consumir cannabis, quién vende el cannabis y quién produce el cannabis. Entonces en Colombia estamos en un tema muy interesante que es consuma, pero no me diga quién se la vendió y no me diga de dónde la produjo, porque estos dos eslabones son prohibidos, son penalizados. Entonces, cuando Colombia logremos llegar a esos consensos de la producción, de la comercialización y del consumo, ahí yo creo que hacemos un mejor país. Y esos dos eslabones escondidos allí, ¿cuál es el perjuicio que le implica para que este negocio de pronto crezca? Porque por lo que veo puede ser esa alternativa de pronto a una sustitución de cultivos, digamos. Pues ahí estamos pues, en el tema de esta conversación difícil que es el tema del narcotráfico y el microtráfico. Si yo tengo algo prohibido, pues entonces me voy a las rutas oscuras a estar vendiendo lo que es prohibido. Caso específico, el tema del alcohol en los Estados Unidos a principios del siglo, en los 30 del siglo pasado, que alimentaron todas estas mafias, y hoy estamos llenos de esas películas y de esas historias que alimentaron guerra y corrupción por todo lado. Una vez se llega y se despenaliza, se regula, se generan los sitios de consumo, los bares, las discotecas, esto, lo otro, porque pues en ninguna tienda o comercio para niños se puede vender alcohol, se regulariza y ya el tema empieza a bajar la presión social. ¿Y usted cree que no lo hemos hecho porque somos una sociedad profundamente conservadora, porque hay razones económicas, hay razones políticas que no convienen estos debates? ¿Las tres? ¿O las tres? Son muchas. Viendo los debates por televisión de la regulación del cannabis de uso adulto, primero le ponen mucho folclore. Los que están a favor del tema llevan unos muchachos a hablar del tema del cannabis y terminan hablando de los derechos de los animales, en contra del imperialismo y toda esa cuestión. Hay tambores en las barras bravas y esto deslegitima un poco esa conversación tan seria, esa conversación. Y los que están en contra llevan a una señora con el hijo drogadicto y que tiene un problema mental porque es adicto usual de la morfina y de las metafetaminas, y que si no hubiera existido la marihuana no hubiera empezado aquí. Entonces enredan mucho el tema. Colombia es un país bastante folclórico. Y lo que usted está diciendo atrás de eso, ¿quién está? Pues me imagino que hay gente que no le convendría este tema, pero pues yo no soy experto. Le paso a usted la pregunta para que nos ayude, Boris. Yo creo que aquí hay mucha hipocresía en el discurso público y además eso es político. El pasado gobierno hizo unas reformas al Código de Policía, ¿se llama? Creo. Sí. Y estaban dirigidos a eso, a penalizar. A penalizar la gente que tuviera en sus manos 20 gramos. 20 gramos. Ya era un criminal. Entonces criminalizan eso. Cuando en Estados Unidos tenemos legalización total. Yo estuve recientemente y pues los pelados
fuma marihuana como en Cali, en la esquina. No, y viera los Delante de ti. expendios. Yo estuve en Y además, California claro, en y estos además días. y además es el Unas negocio más tiendas grande. que usted dice, claro, wow. tiene todas las tiendas, Sí. el negocio es legal. En Estados Unidos lo legalizó, por supuesto no tienen problemas en este momento ni legales ni de adicción, porque simplemente es una cosa que se puede manejar tranquilamente, no tiene ningún problema, es autorregulado por sus propios usuarios. Pero en Colombia no. ¿Por qué? Porque también hace parte de un discurso político que gana votos, apareciendo como radical frente a la drogadicción. Lo que decía Carlos ahora es cierto. Entonces, no, el niño que tiene, o el joven que es adicto al fentanilo, empezó con la marihuana, entonces llegó allá. Entonces, es una ruta, nada de eso es cierto, pero hace parte también de un discurso político. En este caso, hay un problema político, de hipocresía, y que además tiene fines electorales, ¿no? Porque hasta genera fines electorales con ciertas capas de la clase media en Colombia, cierto tipo de opinión y lo mantienen así. Y tiene tremendos costos sociales llegar a eso. Fácilmente se podría, aquí podemos tener una total legalización, tener regulado la producción, los negocios, la venta, lo que tú decías ahora, tener las tiendas que tienen ahora en Estados Unidos. Eso se puede hacer fácilmente, pero no se ha querido hacer y allí hay factores políticos, Sí. posiciones políticas tremendamente reaccionarias, pero más que reaccionarias son oportunistas, me parece a mí. Ujú. Bueno, y Dale. sí. Y favorecen además el crimen, por otra parte. Ya iba allá. Porque ahí está el control criminal. Cuando es ilegal, uno tiene crimen. Sí. Y cuando hay crimen, hay violencia, porque la regulación del crimen se hace a través de la violencia. Correcto. Entonces, no hay de otra, pero eso no lo ven. O no lo quieren ver. No lo quieren ver porque tienen otros fines políticos. Claro, claro. Y uno cuando conoce un poco cómo es todo el lobby que se hace, o legal o por debajo de cuerda, Sí. que no debería ser, pues uno puede entender estas posiciones. Realmente nos quedamos a veces en unos debates morales cuando la cosa es de pragmatismo. Yo quisiera saber por qué es posible que el negocio cannabis haya tenido este tránsito y el negocio hoja de coca no. Porque es la posición que toma Estados Unidos. Aquí nosotros hacemos todo lo que decide Estados Unidos hasta cierto punto. Pues en Estados Unidos tomaron la posición de la legalización, como que 7, 8, 10 estados ya la legalizaron. Lo hicieron de motu propio. Nosotros hace rato en Colombia hay posiciones muy fuertes contra la prohibición de cualquier tipo de droga y sobre todo de la hoja de coca en este caso. Pero sin embargo no han podido prosperar a nivel de la legalidad y digamos del diseño legal colombiano. Y hemos mantenido, además nosotros hemos llevado el costo de toda la guerra contra las drogas. En sin sangre, tener en nada que ver en vidas. principio, porque nosotros no somos ni los demandantes. Buena parte del negocio ahora se queda en bolsillos de los intermediarios mexicanos del negocio y en intermediarios norteamericanos del negocio y europeos y eslavos del negocio. Hablando en términos económicos, Sí. nosotros nos quedamos con el commodity y el valor agregado se lo están entregando, se están quedando. El los- valor la tienen ellos, proporción. claro. El El valor commodity agregado sí. Ya no le ponemos Estricto. nada de valor a esto. No. En vez de Hagamos cada vez ir, menos. vamos para atrás. Y cada vez Exacto, menos. cada vez menos, ¿no? Y de hecho la parte de intermediación y de venta final ya no tiene nada que ver con colombianos. Exacto. Para nada. Exacto. No tiene nada que ver. Es que eso es parte de lo que quería hablar usted, cómo se ha ido transformando ese negocio y cuáles son las razones ahí globales que han operado. Hay más eficiencias por fuera, entraron los carteles mexicanos acá a Colombia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pasaron dos cosas. Una cosa es que la guerra contra los llamados carteles, o sea, contra los grandes narcotraficantes funcionó, Sí. tuvo éxito, fueron destruidos. ¿Qué pasó? Cuando ocurre eso, son reemplazados por pequeños o narcotraficantes sin ninguna aspiración política ni de pelear con el Estado, con menos exhibición violenta, digamos, pero que además comenzaron a vender internamente. Entonces hay una transformación del negocio. Por otra parte, los mexicanos se quedaron, tienen más fuerza militar, más fuerza de capital, están mejor localizados, están más Claro, cerca a de Estados los Unidos, mercados finales. Ellos se quedaron con la intermediación y con las ventas finales. Entonces, esa parte que es lo que decía ahora Carlos, que es la parte del valor agregado, no nos corresponde a nosotros ya, nosotros quedamos con la producción de hoja de coca, que es además la que tiene, digamos, de alguna manera... El menor peso en la atrapado- cadena, Menor además. peso en la cadena y que tiene atrapados al campesinado colombiano en eso, Sí. que es el que realmente, para decir una expresión más nuestra, ha llevado del bulto con todo esto, ha ganado muy poco, tiene una vida muy difícil. En este momento no están recibiendo ni un solo peso
cuando ellos venden su hoja de coca en este momento en el bordo, se lo pagan, dicen, no, les pagamos después. Ajá. Es a crédito. Lo están comprando a crédito. Con consignación. A consignación. En Y ellos no el tienen ingresos. eslabón de la cadena menos Abajo, costoso. En el menos costoso no están pagándoles. No. Es a crédito. Entonces, todo eso tiene unos efectos y todo viene de la famosa idea de la prohibición y de la guerra contra las drogas, que suena muy espectacular para hacer películas, Sí. pero que no, que lo que está haciendo es destruyendo lo que queda del campesinado colombiano. Cada vez hay menos campesinos en Colombia Sí. y los que hay están en muy malas condiciones. Sí. De hecho, en este momento los bienes agrícolas están subiendo de precio porque no se consiguen trabajadores jóvenes. Claro. La fuerza de trabajo en el campo ni es calificada ni es joven y los jóvenes están moviéndose hacia las ciudades por razones obvias. Entonces, en este momento casi que nos estamos quedando sin campesinado. Sin de campo. paso, y Sí, sin señor. campo. Sí. Yo quisiera agregarle algo, Pero profesor Boris, una cosa A ver. sobre el Sí. tema del cannabis medicinal. Sí. De las 116.000 hectáreas habilitadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Agricultura, si le ponemos que un cultivo de cannabis requiere 8 personas con salarios regulados, Sí. con salarios totales, estaríamos hablando que estuviéramos cumpliendo del 1,5 millones Sí. de empleos Sí. que genera, está escrito en el Plan Nacional de Desarrollo, estaríamos hablando alrededor de 1 millón de Sí. empleos nuevos, Imagínese. nuevos y rurales. De acuerdo. O sea, por todo lado hay salidas Estamos en perdiendo esa una lógica. gran Claro. oportunidad, Claro, correcto. Ok. es una oportunidad. Bueno, Boris, si hemos revisado todas estas cosas, uno lo que se pregunta es, ¿no puede seguir siendo la misma política de lucha contra las drogas que nos han vendido como desde los años 80? Ya hay que pasar una página allí. ¿Por dónde deberían estar? Y yo lo que no veo es apertura para eso. Y recuerdo la última cumbre antidrogas que se hizo aquí en Colombia, donde ni siquiera salió una declaración, incluso de presidentes que están de acuerdo en revisar el modelo. Así de difícil es la cosa. Es muy difícil. Ahora, este gobierno tiene una posición, digamos, Sí, ha de sido muy avanzada- vocal de hacia el avanzada respecto. con respecto a eso. Es muy claro en que Sí. debe ser despenalizado, de acabar con la prohibición, todo ese tipo de cosas, lo tiene muy claro. El problema es que hay que pasar ya a la ejecución, digamos, a los hechos y a producir proyectos concretos y políticas concretas, estrategias, mejor dicho. Y en ese sentido, en el caso nuestro, el gobierno del presidente Petro, con todas sus buenas intenciones y además tiene mucha claridad discursiva, digamos, Sí. sobre lo que se debía hacer, sin embargo, no ha pasado al terreno de la ejecución. Un plan concreto, Plan con concreto metas, y financiación. con metas que se pueden realizar, que además, entre otras, si uno va al plan de desarrollo, que es muy bueno de Sí. paso, es un plan excelente, pues simplemente se trata de concretar una proporción de esos proyectos que están allí, llevarlos a cabo. Para hacer la diferencia. Así de fácil es. En lugar de intentar pasar todo por el Congreso y con grandes reformas que no tienen mucho sentido, que dependen además de la contingencia de las alianzas políticas en el Congreso y que son un 1 o un 0 y se pierde todo un esfuerzo de un año después de esos debates en el Congreso. Entonces yo creo que hay que comenzar a pensar en avanzar en proyectos concretos que de verdad podamos desmontar todos esos obstáculos legales que hay. Pero Boris, además, pero es que además solitos no podemos. Esto claramente es un negocio transnacional. Y al ser Correcto. transnacional, pues obviamente, y vuelvo y pongo el ejemplo Sí. de las cumbres, ¿quién le copió para venir acá? ¿No? Claro, y yo lo que entiendo es que Estados Unidos sigue manteniendo una posición demasiado, ¿cómo se puede llamar? Hipócrita. Reaccionaria, hipócrita frente a este. Y tiene mucho poder todavía. Y en ese sentido, y para los otros países, pues de pronto no le da mucha importancia porque finalmente los que estamos sufriendo los costos de la situación, de la prohibición de ciertas drogas, somos nosotros. Ellos no. Ujú. Entonces ahí tenemos un problema, cómo lograr esa alianza para que los otros países participen. Sí. Es difícil. Sí, ¿tiene usted algún estimativo? No sé si, Carlos, aquí le hago la pregunta a los dos para el que tenga los datos de, por ejemplo, si yo voy mirando los eslabones de la cadena del narcotráfico, uno es cultivos, después viene como toda la parte logística, el comercializador, etcétera. Pero hay un documental muy bueno de cómo va subiendo el costo de Sí, este sí, sí. commodity que se transforma Ajá. en cocaína. Y al colombiano, al cultivador, le queda cada vez menos. ¿Tienen como esos porcentajes o claros esos costos? Yo no lo Porque tengo exacto, pues yo diría que es como
máximo sería el 20% para la parte de... colombiana. Ajá. Claro. Sin embargo, en la lucha contra las drogas, y esto sí lo sé porque nos lo han dicho, desde las grandes potencias empiezan a decirle a Colombia, cuénteme cuántas hectáreas ha reducido. Es decir, la lucha nuevamente se centra en el eslabón más vulnerable y el que menos plata le está dejando Exacto. al negocio. Entonces no resulta negocio la actual lucha contra el narcotráfico. No ¿Es lo- así o no es así? No lo es, sí, claro. Y lo que pasa en Colombia también, y los conflictos que hay, digamos, en las zonas cocaleras, es que la lucha se da contra los campesinos, que son los que tienen menos que ver con todo, que no tienen que ver con el negocio en el sentido estricto de la palabra. Ellos simplemente cultivan algo que se llama hoja de coca. Sí. Que Y podría tener que- otros que usos, la puede tener otros verdad. usos, puede tener otra cadena de valor posterior distinta. Como lo que ha totalmente pasado con diferente. la ruta del cannabis. Entonces, ellos son los que llevan, digamos, la condena mundial, son los que son perseguidos. De hecho, en Colombia el esfuerzo sigue siendo, no en este gobierno, pero hasta el gobierno anterior era la persecución sobre esos campesinos. La idea que tiene mucha gente es que hay que erradicar esos cultivos, hay que hacer la aspersión por glifosato, hacer todo ese tipo de cosas espectaculares. Entonces, el concepto de lucha contra las drogas de ese estilo, que es contra la hoja de coca finalmente, por ejemplo, esa publicidad tan estúpida que hubo, que la mata que mata, este tipo de cosas. La coca nunca ha matado, de hecho ha alimentado a generaciones enteras de indígenas y de pueblos nativos de Latinoamérica, eso no es cierto. Entonces, sobre esa base de esa ignorancia, digamos, multiplicada, esa ideología, ha mantenido lo que tú planteas correctamente. Y entonces, ¿cómo cambiarlo? Es una situación difícil, porque ante el mundo todavía sigue habiendo esa percepción, y los que imponen las políticas todavía sigue siendo el gobierno de Estados Unidos el que lo impone. Incluso que es increíble porque ellos tienen problemas gravísimos de adicción, consumo, claro. de muertes, Terrible. por lo que producen sus laboratorios legales. Sí, que el fentanilo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba esa industria? Laboratorios Purdue, que produjeron la anterior, el oxitocin. Pues cientos de miles de personas que murieron, millones de adictos, y creo que pagaron 6.000 millones, algo así, en pérdidas. Ninguno fue a la cárcel nunca, y era legal. Sí. Es increíble lo que pasa, entonces, Sí. contra su propio pueblo, además de paso. Sí. Y ahí hay que hablar un poco de ese tema de quienes lo transforman, los laboratorios. Entiendo que hoy están incluso hasta en Europa, pero Claro. uno no ve una lucha contra las drogas allá en, No, no, en no. esos sectores, ni siquiera en los Balcanes o No, qué sé no. yo, en Europa Occidental. Y por el lado, aquí cuando usted nos dice claramente que todavía hay unos eslabones oscuros allí, ¿no será que también hay unos intereses globales, multinacionales, qué sé yo, de laboratorios, donde dice eso todavía no me lo regule porque yo de ahí estoy sacando también réditos importantes económicos? Uy, Adriana, usted me está pasando lo que le ocurre a la presentadora cuando dice que me ericé. Está tomando un punto bastante fuerte porque de verdad Sí, es cierto. nadie sabe quién está atrás de esto, nadie sabe, por ejemplo, en el tema específico del cannabis medicinal, nadie sabe qué empresa está atrás en el tema de bloqueos para el tema de la comercialización. Todos sabemos pues que hay lobistas profesionales en el Congreso de la República y en las diferentes carteras. Definitivamente esto es un tema de muchos intereses. Los intereses que lo que hemos hablado aquí de la comercialización, lo que acaba de hablar el profesor Boris, sobre drogas legalizadas o legales que causan problemas en el consumidor. Entonces ahí hay un punto importante que habría que descubrir y que de una vez abiertamente las personas digan quién es parte interesada en estos asuntos. Y yo creo que lo más importante es tomar el tema como lo hemos hablado aquí, que es un punto de vista estratégico, un punto de vista económico y un punto de vista de poner efectivamente quién es el que tiene la responsabilidad sobre cada uno de los aspectos. Estados Unidos llega y entrega un dinero cada tantos años después del Plan Colombia del gobierno Pastrana, y digamos que con eso el que peca reza en patas, dan un dinero para comprar helicópteros, comprar gasolina, mejorar las interdicciones, comprar grandes cantidades de venenos para fumigarnos aéreamente, pero hasta ahí llega. Yo creo que el indicador está mal puesto. Eso para allá iba. El Quería indicador decir está algo. es por hectáreas, hoja de coca sembrada, y más bien porque el indicador no lo ponemos es allá. Exactamente. ¿Cierto? Porque entonces aquí un gobierno se vanagloria porque redujo el 20, el 25, el 30% de las 100.000 hectáreas que Pero tiene iniciaron. impacto cero en la Pero lucha tiene contra impacto el cero droga. allá. Ahorita parece ser, no soy experto en el tema, parece ser que ahorita
la eficacia con que se sacan los productos, la sustancia activa, es mucho más alta que ahorita, porque antes era aplastándolos y metiéndolo en un mundo de solventes. Ahorita parece que no, que por hoja de coca es mucho más rentable, es más eficiente lo que están haciendo ahorita los amigos intermediarios. Entonces, yo creo que el indicador está mal puesto. El indicador lo pusieron al principio de la cadena y no como un indicador estratégico del negocio. Seguramente. Yo quería volver a lo que decía Adriana, que es muy importante, bueno, que también dijo Carlos, ¿qué es esto? ¿Por qué razón qué intereses están detrás de que no se abra el uso medicinal de la cannabis para todos los que quieran hacerlo, digamos, y explotarlo económicamente y medicinalmente? Porque eso se trata como una commodity que puede tener distintos usos futuros y hay que adelantarse para tener el control y el monopolio sobre los usos futuros que implican unos flujos de capital gigantescos también y de ganancias. Entonces, lo que están haciendo eso, están pensando que, bueno, yo retengo estos derechos por ahora, aunque todavía no tengan la investigación, porque saben que va a haber una cantidad gigantesca de productos farmacéuticos nuevos que van a salir de allí y sobre los cuales ellos van a tener monopolio. ¿Y Colombia no se puso las pilas para frenar ese capital? No lo va a hacer porque, entre otras, en Colombia los lobistas de los que tú hablabas, que están en el Congreso por todas partes, pues están trabajando por esas compañías que deben estar en Estados Unidos y en Europa, que son las que se van a beneficiar de esto, y que están pensando en los negocios, en los precios futuros que van a tener esos productos. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, porque es igual que lo que pasa con cosas como el petróleo o el gas, que tienen, son mercados de futuros. Aquí están pensando sobre los mercados de futuros de bienes que todavía no existen, pero que saben que van a hacer, y que tienen que hacer la investigación y quedarse con el monopolio sobre los resultados de esa investigación y sobre los usos medicinales de la cannabis. Entonces ahí está, y es eso, ¿no? Sí. Entonces son los grandes intereses de los grandes capitales internacionales farmacéuticos que están detrás de eso, realmente. Y con la coca podríamos hacer lo mismo. De hecho, claro. y voy a leer aquí un poco lo que el documento de Naciones Unidas plantea, y plantea la posibilidad de priorizar la erradicación manual. Estamos hablando de la hoja de coca. Ojo, que esto es lo que Naciones Unidas dice que debería hacerse para que Colombia acelere el cumplimiento de los ODS, y esto frente al narcotráfico. Entonces, priorizar erradicación manual. De entrada ya está haciendo una crítica al modelo que tenemos de aspersión aérea. Financiamiento de proyectos productivos sostenibles, ojo, proyectos productivos sostenibles que puedan sustituir los cultivos de uso ilícito, con condiciones de seguridad y protección a los liderazgos, procesos organizativos y comunidades involucradas. Óigame bien toda la complejidad que hay, porque no es solo que yo haga una sustitución, que ya de eso hemos aprendido, y entonces tenga campesino, aquí hay unas hectáreas, chao, y lo dejo solo. ¿Dónde está la financiación? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está todo lo demás que tiene que acompañarlo? Y quiero escuchar a usted en su experiencia de estos procesos productivos. Mire, cuando nosotros entramos a la vereda de Miravalle Norte en el municipio de Yumbo a plantearle a la comunidad que íbamos a sembrar cannabis medicinal, fue un total rechazo. Me imagino. Total rechazo, pues fue un baldado de agua fría hacia por este ellos, pensamiento absolutamente por este pensamiento, conservador colombiano. Una líder de la vereda nos dijo que ellos no iban a ser marihuaneros, que allá no iban a ser jíbaros, que ella se imaginaba a la gente en moto yendo a los dispensarios de allá arriba, bajando eso a Yumbo y bajándolo a Cali. Le empezamos a demostrar y nos empezamos a involucrar sobre este proceso agrológico del cannabis, que es una planta además que requiere muchos pasos, por eso son 8 personas por hectárea de producción, y ellos mismos se fueron enamorando del tema. Hicimos un convenio con la Universidad Nacional, sede Palmira, en la cual las mismas personas, los mismos profesores de la Universidad Nacional les enseñaron a estas mismas personas a hacer subproductos de la flor de cannabis, cremas, el alcohol botánico de las abuelitas. Sí, recuerdo a mi abuela, pero por supuesto, era alcohol y las maticas de marihuana ahí tapadas, y se lo echaba para los dolores articulares. El alcohol botánico, los ungüentos, las goticas, la ansiedad para los perros, todo ese tema. Entonces ya la gente fue cambiando de concepto. Entonces la gran pregunta y el gran cuestionamiento es: ¿dónde está la raya de lo ilegal y dónde está ese límite entre lo legal y ilegal? Entre lo legal y ilegal. Depende del productor. Y ahí está el punto, la mayor crítica mía frente al cannabis de uso adulto sobre la reglamentación de la ley estatutaria del cannabis de uso adulto, es precisamente porque es que no dice cuál va a ser ese límite.
claro, las licencias, los permisos, los registros, toda esa cuestión funciona y de hecho es bastante robusta lo que nos toca a nosotros. Nosotros no podemos tocar una planta si no lo subimos a un sistema, un software para que el Ministerio de Justicia lo verifique, pero ¿dónde va a estar ese límite? Y la gran pregunta es, ¿será que al regular el uso de adultos se va a acabar la ilegalidad o estos intermediarios que también son de coca pero que también son de marihuana van a seguir haciendo la intermediación sobre un cannabis que ya es ilegal y todos sabemos dónde está? Que es ilegal producirlo, venderlo, pero no consumirlo, después de la sentencia del año 1994. Entonces, ¿dónde está ese límite? Ahí está el punto interesante. ¿Y cuál sería la propuesta de ustedes? No, pues la propuesta de nosotros es que siga el mismo camino de lo que está ocurriendo con el cannabis medicinal. Claro. Una fuerte reglamentación. Sí. Nosotros tenemos 5 ministerios encima de nosotros. Tenemos al Ministerio de Justicia y del Derecho que nos da las licencias. Tenemos al Ministerio de Salud y Protección Social que nos regula todo el tema de concentraciones y todo el tema de INVIMA. Tenemos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que es el que nos regula todo el tema de semillas. Tenemos al Ministerio de Comercio con las ventanillas únicas de comercio exterior. Mejor dicho, tenemos a todo el aparataje del Estado. Todo el aparataje del Estado. Pero para que ahorita no vengan a decir que es que el uso adulto va a ser la redención para hacer todo el tema de sustitución de cultivos ilícitos, entonces legalice lo que ya esté legalizado. Porque entonces nos sacan a nosotros al mercado de una inversión de más de 87.000 millones de pesos. O sea, usted se refiere ahora a la coca, dice usted. No, al tema del cannabis de uso adulto. Entonces, algo así muy similar, tomando esta experiencia, podría estar con el tema de hoja de coca. Claro. La hoja de coca además tiene otro tema, que es que los usos ancestrales de la hoja de coca eran totalmente distintos y tiene una cantidad de usos válidos, digamos, medicinales de todo tipo para la meditación, para la energía, que se pueden explotar para mal de altura, para lo que usted quiera. Para todo. No, y de proteína, ¿no? Y proteína. Hay una cantidad de posibilidades industriales, de paso, que se pueden usar, que con base en los saberes ancestrales, nada de eso se ha hecho en Colombia y debería intentarse. Ahora, yo creo que eso hay que hacerlo con las comunidades, por supuesto. Cualquier transformación que se haga. De paso, la posibilidad que tengan sustitución de cultivos u otros usos para la hoja de coca, depende de que las comunidades se organicen y que lo tomen lo hagan desde su punto de vista, con su organización, y lo pueden hacer de paso, que son los que más lo conocen, con la asistencia técnica y crédito, por supuesto. Pero para eso el Estado realmente no ha invertido en eso, no lo ha hecho, no lo ha tomado en serio. Ha estado enfocado en erradicar. En erradicar, y de paso porque eso es una de las condiciones del acuerdo de paz. Puntos 2 y 4, si no me equivoco, ahí están, no se ha cumplido. Para nada, ni en este gobierno ni en el anterior. Entonces, allí hay un déficit de cumplimiento gigantesco, de paso. Claro, claro, por supuesto. Sí. Yo sí he tenido oportunidad de hablar con ya iba a preguntarle eso. Seguramente que se han acercado curiosos a decir usted cómo hizo. Claro que sí. Y no solamente pues aquí en Lo Limpio, como decimos aquí en Jumbo, en Cali o cercanía, sino allá en Huisitó, allá en el fondo, en el andén pacífico colombiano, en los cuales a nadie le gusta sembrar cosas prohibidas. No, pues, ya nadie, por deporte, nadie lo hace. Lo sé. Uno le dice, no, es que esa es la condición del campesino colombiano. El problema es de oportunidades. Claro. Un campesino me dice, yo para sacar una recua de plátano de 6, 7 mulas me demoró 4 días hasta la gallera o hasta el tambo sacarlas para que me den 50, 60 mil pesos. En cambio yo aquí traigo 2 tambores de gasolina, saco una bola de pasta de coca y la saco en una mochilita y la llevo al mismo punto y me estoy ganando 10, 15 veces igual. Es 1.100.000. Entonces, ahí el problema es de oportunidades, el problema es de desarrollo regional. El problema es que nosotros perdimos 4 años en el gobierno pasado por hacer trizas el proceso de paz, perdimos 4 años de oportunidad. Y primero abandonamos a los firmantes y segundo abandonamos a los campesinos. Perdimos 4 años y perdimos credibilidad y perdimos de legitimidad, pues todo se vio pues cuando salió el famoso plebiscito. Entonces aquí perdimos tiempo, porque voluntad había, como dice el profesor Bori, estaba escrito, el plan de acción estaba, lo que pasa es que perdimos 4 años que fueron valiosos para el proceso. Y donde seguramente a espacios que dejaron vacíos ciertos actores, pues otros actores vinieron y quizás es lo que tenemos ahora tan complicado en nuestras regiones, ¿no? Precisamente, incluso por el tema del narcotráfico. Pero quería preguntarle sobre estas conversaciones.
¿Qué resultó de esas conversaciones? ¿Qué le daba a usted como de consejos de lo que ha sido la ruta del cannabis a los de coca? ¿Qué se puede asimilar? Porque son dos cultivos distintos o no mucho. O sea, ¿cómo iban esas conversaciones? No, pues la coca es mucho más resistente y genéticamente la han mejorado más, pues porque ha habido más dinero para investigación y desarrollo. De hecho, es una planta bastante trabajada, ¿cierto? Correcto. Además es una planta ancestral, cosa que no es la marihuana. La marihuana no es ancestral. Sí. La hoja de coca sí es ancestral, llevan milenariamente Colombia y esos países del sur la han venido trabajando. ¿Cuáles son las conversaciones? Oportunidades, básicamente. Y como lo decíamos ahorita, encima de ellos hay grupos interesados en que no se salgan de ahí porque son los que le generan la materia prima. Son sus proveedores. Son sus proveedores. Entonces, primero hay que guardar el tema de oportunidades. Hay casos exitosos en Tumaco y sobre el tema del cacao, sustitución de cultivo con plantas de cacao. Hay otros temas con la misma coca, como se hablaba ahorita, comunidades organizadas que ya están sacando harinas y están sacando una serie de productos interesantes. Yo creo que la mano estatal es la llamada a generar esas oportunidades. Claro, es que la inversión que debió haber realizado el Estado era gigantesca. Primero, conectividad, lo que decía el campesino que habló contigo, de cuánto vale, cuánto se demora en llevar la recua de mulas con los plátanos para que llegue a cantidades. ¿Por qué? Porque no hay vías. No hay vías. ¿Cuánto se demora un niño para ir a la escuela en el campo colombiano? 6 horas, 7 horas. Pero yo quiero decirle una cosa, ahí paréntesis, en la investigación de hacer este programa hubo y voces autorizadas que nos decían, pero yo sí quiero contarle cómo son las autopistas de sacada de los grandes negocios del narcotráfico por ejemplo, nuestros farallones de Cali. Claro, porque tiene el dinero, el capital que lo hace, porque lo requieren para el negocio, es distinto. En cambio, este no. Claro. Entonces, el Estado no tiene mucho interés en hacerlo. Entonces, sí, claro, eso es cierto. Entonces, tenemos, todo eso faltó. Y esa inversión en bienes públicos, que era el centro para la no repetición, la garantía de no repetición, nunca se cumplió. Y en este momento tampoco se está cumpliendo. Hay unos pequeños atisbos de ciertos programas, pero todavía no se ha hecho lo que se debió haber hecho. Bueno, yo ya tengo que ir concluyendo y una última pregunta, Boris, que además es una pregunta importante, y es, ¿usted está de acuerdo dentro del esquema de paz total del gobierno Petro que también hay que sentarse a hablar, por ejemplo, con grupos narcotraficantes? Yo lo que pienso es que son cosas distintas. Una cosa es hablar dentro de un esquema de paz con grupos que están, o organizaciones que buscan el poder del Estado, es una cosa. Y otra cosa es conversar y llegar a acuerdos con grupos criminales que ejercen violencia contra la población civil y que en cualquier parte del mundo, a ver, en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos, aquí hacen un escándalo, hay conversaciones, se conversa directamente. La policía, las comunidades lo hacen con los jefes de las pandillas, de las bandas las mafias, del barrio, con las mafias organizadas. Les dicen, ustedes van a tener que bajar los muertos que están haciendo aquí, están produciendo. Si no lo hacen, sabemos quiénes son ustedes y van a terminar todos con 20 años de cárcel. Entonces, se hace con grupos grandes de delincuentes. Aquí, a pesar de todas las críticas que hay contra el gobierno de Petro, en Buenaventura funcionó casi un año. Y de hecho, la caída en los homicidios fue impresionante. Cuando los chotas y los espartanos llegaron a ese acuerdo, funcionó muy bien. Ahora, hay un problema y es que ellos también dependen de la actividad de la extorsión. Sí. Y de nuevo las comunidades tenían que quejarse porque había extorsión. Eso no ha pasado. ¿Cómo cambiaron la extorsión? Bueno, hay que de alguna manera hacer que estos grupos dejen de hacerlo y para hacerlo hay que darles otra vía económica también. Volvemos a lo mismo, es un tema económico y cómo lo blindamos con nuevos modelos económicos y de lucha contra este fenómeno. Y el problema allí es que yo creo que con esos grupos se puede conversar, no en términos de llegar a acuerdos de paz, porque no es eso, yo no son grupos políticos, pero sí en términos de que baje la violencia, cambien sus actividades, dejen de hostilizar a la población, dejen de utilizar la extorsión, y eso requiere de otro tipo de pedagogía, de otro tipo de acuerdos. Yo no creo que eso sea malo, creo que de hecho ha funcionado. En Medellín funcionó desde antes de este gobierno, funcionó ahora, creo que con unos 12 combos hubo acuerdos. La violencia entre ellos en Medellín ya era más baja, pero bajó también después de eso. Entonces yo creo que eso se puede hacer
obviamente no hace parte de ningún acuerdo de paz, porque no es el mismo tipo de proceso, Claro. es distinto. Muy bien, y una última pregunta así rápida para usted. ¿Debemos ya pasar la página de una discusión que se ha quedado en lo moral para hablar así en términos prácticos y económicos y reales? Totalmente, nosotros tenemos que dejar de ser un país tan moralista y tan lleno de prejuicios. Nosotros tenemos que ser totalmente pragmáticos. Sí. O sea, si seguimos en este moralismo, vamos a quedar nosotros 50 años sufriendo las consecuencias de esta guerra fratricida. De acuerdo. Pues unas propuestas provocadoras están ahí en la mesa, pero de eso se trata, de sacarlas a la mesa y hablarlas, porque de lo que sí no estamos de acuerdo es que estos temas sigan metiéndose debajo de los tapetes. Le agradezco a ambos por haber estado aquí, tener esta conversación difícil. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Y a ustedes también Gracias. por vernos y escucharnos. Nos encontramos en un próximo capítulo.